this morning. That's right. You can go ahead on to the back. Your teacher's waiting on you. And we're getting the mic set. And Pastor Roy's going to be up here with us. For me, you already know this. He's our Hispanic pastor. And today we're worshiping with our Hispanic family. They worship upstairs. And once or twice a year, we try to come together and worship. Go ahead. Esta mañana nos vamos a juntar esta mañana para darle gloria y honra a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, juntamente en inglés y en español. The last 3 weeks we've been looking on living on the promises. Las semanas pasadas hemos mirado viviendo en las promesas de Dios. We're going to continue that. So if you're turning your Bibles to Proverbs 3. Vamos a continuar esta mañana y si quieren vayan conmigo a Proverbios 3. You have seen that you can live and walk on the promises of God. Has visto que puedes vivir y caminar en las promesas de Dios. But King Solomon, the author of our chapter today, he's talking about how those promises move on to how we should live and treat others. El rey Salomón nos está diciendo aquí cómo esas promesas pasan debido por medio de Dios. Pastor Roy and me are going to do our best. Vamos a hacer lo mejor que podamos esta mañana, yo y el pastor Roy. To do this as a team. Hacer esto como equipo. The problem is, el problema es, they don't make a lot of words. No hacen muchas palabras. For Southern talk. Para el hable de allá del sur. So if he struggles today, it's not his fault. So si él no puede hacerlo muy bien, no es su culpa. Bueno, sí lo es. It's mine. So let's read our text. Vamos a leer nuestro texto. Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to do it. No neguéis un buen a quien es debido, teniendo poder para hacerlo. Do not say to your neighbor, go and come again. Tomorrow I will give it when I have it with you. No digas a tu prójimo, anda y vuelve. Mañana te lo daré cuando tengas contigo que darle. Do not plan evil against your neighbor who dwells trustingly beside you. No pleitees con alguno sin razón, si que es que te haga hecho agrivo. Do not contend with a man for no reason when he has done you no harm. No pleitees con alguno sin razón. Let us pray. Vamos a orar. Father, we love you and we come today. Padre, te adoramos y venimos ante ti. To praise your name and to learn from your word. Para alabarte y aprender tu palabra. Let your word be inscribed in our hearts. Que tu palabra esté inscribido en nuestros corazones. And let us live it out in the world. Que lo podamos vivir fuera en el mundo. I pray for every heart that is present. Oro por cada corazón que está presente. That you would touch every soul. Que tú toques toda alma. And touch every life. Y toques toda vida. In Jesus' name. En el nombre de Cristo. All God's children say amen. Todos los hijos de Dios digan amén. Amen. Good deal. So, man, we're doing good so far. Give it up. There you go. All right. Okay. So, all right. I'm nervous because I know I'm going to get excited and go too fast. Dice que estoy poco nervioso porque sé que me voy a ir muy rápido y no voy a poder. In our text this morning, the main theme is be caring and supportive of others. En el texto de esta mañana es importarle a los demás. We can have God's promises. Sí podemos tener las promesas de Dios. And we can walk on his blessings. Sí podemos caminar en sus bendiciones. But there are some expectations for us. Pero sí hay unas expectaciones para nosotros. And the way that we live and treat others. En la manera como vivemos y como tratamos a los demás. Our text today gives us some examples of what that looks like. Nuestro texto nos dan unos ejemplos de lo que es eso. The first thing we learn is that we should support those to whom it is due. La primera cosa que vemos es que debemos de soportar a quienes es debido. Our text says, do not withhold good from those to whom it is due. El texto dice, no negues un bien a quien es debido. That word due means to have right to or claim to. It means one share or to have a part of. Esa palabra debido quiere decir a quien le debo. We have a responsibility to make sure that we do our part to those who work for us. Tenemos la responsabilidad de hacerlo bien para los que están alrededor de nosotros. Whether we own a business, si tenemos un negocio, or someone works in our yard, si alguien trabaja en nuestra yarda, or anything that is due to them by us.
o cualquier cosa que es debido por nosotros. They may be depending on that to take care of their needs. Ellos pueden estar dependiendo en nosotros para hacerlo. They have a right and share as to what belongs to us Ellos tienen la oportunidad, ¿verdad?, de tenerlo because they've earned it. porque ellos lo obtuvieron. Now, this is only one part of understanding this text, Esta más es una parte de cómo entender este texto. but it's very important as Christians, Pero es muy importante como cristianos, as believers in Christ, como creyentes en Cristo, that we pay our debts, que paguen nuestras deudas, whether it be to those around us los que sean alrededor de nosotros or anyone else, o cualquier otra persona. because God expects us to be people of righteousness. Porque Dios espera que seamos personas de justicia. God cannot bless and give blessing to those that rob others. Dios no puede bendecir a quienes le roban a los demás. James 5:4 says, "Behold, the wages of the laborers who mowed your fields, which you kept back by fraud, are crying out against you, and the cries of the harvesters have reached the ears of the Lord of hosts." Santiago 5:4 dice, "He aquí clama el jornal de los obreros que cegaron en sus campos, el fraudulentamente ha sido retenido por ustedes, y los clamores de los que cegaron han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos." We don't know the conditions of those that help us. No sabemos las condiciones en las que nos ayudan. Their family may be dependent on what we owe them. La familia de ellos a lo mejor está dependiente a lo que le debemos. I had a man that I worked for one time who paid me as he saw fit. Yo tenía un hombre que trabajó por mí y quería que le pagara por lo que el trabajo que él había hecho. I was supposed to get paid on Fridays, Yo le debía y me pagaban los viernes. but sometimes he'd say, "I'll pay you on Monday." Pero a veces me decía, te pago el lunes. We were young. Estábamos jóvenes, We didn't have much. no teníamos mucho, We didn't make much. no hacíamos mucho. We lived paycheck to paycheck. Vivíamos bajo cheque tras cheque, Much has not changed. que no ha cambiado. But when he would say that, it would put a lot of strain on my family. Pero en decir eso nos ponía mucha presión en nuestra familia. There were many Fridays we didn't have much to eat. Había muchos viernes donde no teníamos que comer. And unlike you, there wasn't much left in the bank account. Y como muchos de ustedes, no había mucho en la cuenta banquera. We didn't have the money to make it 2 more days. No teníamos el dinero para hacerlo 2 días más. But he was my boss, Pero él era mi patrón. a good Christian man. Un buen patrón cristiano. He went home in his new truck in his new house. Se iba a su casa en su camioneta nueva y su I barely casa make it. nueva. I barely made it home in a broken down truck in somewhat of a house. Yo muy apenas me iba a mi camioneta, casi que se quebraba cada rato. I had a lot of hurt in my heart when he did this. Yo tenía mucho dolor en mi corazón cuando hacía esto. I learned greatly from this lesson. Yo aprendí mucho de esta lección. When we owe, Cuando debemos, we are to pay. tenemos que pagar. It is our duty. Es nuestro deber. But also, if there are those that are in need and we know they have need, Pero también aquellos que están necesitados y nosotros sabemos eso, as Christians, it is our obligation to help them. como cristianos es nuestra obligación ayudarles. It says, "Go and come again. Tomorrow I will give it." Dice, ven y ve otra vez y mañana te lo daré. But if we are able to meet that need today, Pero si podemos venir a esa necesidad, proveer por esa necesidad hoy, the friend, is your job to meet the need that day. amigo, es tu trabajo poder proveer esa necesidad. There was once when we were serving at a church. Había una vez que estábamos sirviendo en una I was the iglesia. student pastor. Yo era el pastor de los estudiantes. So you know we didn't have much. Se dan cuenta que no teníamos mucho. It was a good neighborhood we lived in. Era un buen barrio que vivíamos. It was the church parsonage. Era un lugar de la iglesia. We had just started working there. Acabamos de empezar a trabajar ahí. It was one Friday night. We'd just gotten home from buying some groceries. Era un viernes por la tarde. Acabamos de llegar a nuestra casa de comprar comida. We counted our pennies
Contamos nuestros pennies and we bought diapers and formula y compramos pañales y comida para el bebé and groceries. y más comida. We actually were able to get a little more than we normally did. Ese día pudimos comprar poquito más que normalmente. It was nice. Era algo, una bendición. Then we had a knock on the door. Y luego alguien nos tocó en la puerta. And there's a man standing at my door with his wife and a crying baby. Y estaba un hombre con su esposa y un niño en los brazos llorando. He was in desperate need of help. Estaba desesperado, necesitaba ayuda. He said, "Are you Pastor Kelly?" ¿Eres el pastor Kelly? Me preguntó. I said, "I am." Le dije, soy. He said, "One of your neighbors, who was a church member, by the way, told me to come see you." Uno de tus que va contigo a tu iglesia me dijo que viniera y te viera a ti. I asked for help, but they told me to come see you. Le pregunté por ayuda, pero me dijeron que viniera a This ti. family had 10 times more than I ever did. Esta familia tenía 10 veces más de lo que tenía yo. But they sent them away. Pero ellos le dijeron que se fuera. To me. A él, I said, "The church is closed, la iglesia está cerrada, le dijo. and we have no more money left to give." Y no tenemos ya dinero más que dar. He said, "My baby is very hungry. Mi niño tiene mucha hambre. Do you have some oatmeal?" ¿Tienes avena? I said, "Your baby's too young for oatmeal, Le dije, tu niño está muy chiquito para avena, but he's hungry." pero tiene hambre, dice. I looked at Tony. Me vi a mi esposa Tony I looked back at them. y los vi para atrás a ellos. You remember, don't you, sweetie? ¿Te recuerdas, verdad? He's talking to my wife. Talking about, well, I don't know who I'm talking to. I said, "You're in luck. Y le dije, tienes suerte. The Kelly grocery store is open. La tienda de Cali está abierta. We took him to the kitchen and we opened up the cupboards. Lo llevamos dentro de nuestra cocina y abrimos las puertas. We gave him plenty of bags, Le dimos bastantes comida and we said, bolsas, "Take whatever you need." y lleva lo que tú puedas llevar, le dije. We took the formula that we just bought. Tomé la fórmula, la comida de It was bebé, actually just enough for our own kids, que era solamente suficiente para nuestros hijos, who were always hungry. que siempre tenían hambre. And we took the box of diapers we bought, Y tomé el cajón de pañales que acaba and de we comprar split them in half. y los repartimos en mitad. He left. Él se fue. I think we even had them for dinner that night. Tal vez a lo mejor se quedaron para cenar con nosotros esa noche. Tony didn't like what I fixed, but I blink it was just beanies and weenies. A mi esposa tal vez no le gustó lo que yo hice, pero no lo comimos. I don't know how you say that in Spanish. Me either. Here's the thing I didn't share in the first service. Estas son las cosas que no di en el primer servicio. Me and Tony, when they left, were really concerned how we were going to make it the next week. Honestamente, cuando ellos se fueron, yo y mi esposa estábamos muy apenados de cómo íbamos a hacerlo el siguiente día. We didn't have enough for our kids to make it to the next paycheck. Porque no teníamos para poder sostenernos para el siguiente pago. But it was okay. We went to church that Sunday morning. Pero estaba bien, nos fuimos a la iglesia el siguiente día. And one of the members came and told us, Uno de los miembros vino y nos dijo, my daughter-in-law had a baby shower. my daughter-in-law, mi nuera, sí, vino y me dijo, If you can't do it, I know I can't. She said they got all this formula and diapers they don't need. y dijo que tenían mucha fórmula y pañales que no necesitan. Could your family use them? ¿Tu familia los puede usar? Our God is a good God. Nuestro Dios es un Dios bueno. You can't send people away the day they need help. No puedes enviar a la gente fuera cuando ellos necesitan la ayuda. When they need ese help día. that day. Cuando necesitan la ayuda ese día. It is our jobs as Christians Es nuestro trabajo como cristianos to see to it that we help others. para hacer que podamos ayudar a los demás. But we must be careful Pero tenemos que tener cuidado to not give more than we have. en no dar lo demás, tal vez lo que no tendremos nosotros So tampoco. how do we know the balance? ¿Qué es el balance allí? The Holy Spirit will guide us. El Espíritu Santo nos va a guiar para hacerlo. Galatians 6:10 says, "So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, especially to those who are the household of the faith."
Gálatas 6:10 dice, por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Amen. Our text also says sustain trust in relationships. Nuestro texto también dice, sostiene confianza en las relaciones. It says, do not plan evil against your neighbor who dwells trustingly beside you. No te niegues el bien el debido, teniendo poder para hacerlo. Trust is a powerful thing, my friends. La confianza es algo muy importante. It is hard to gain, Es muy difícil obtenerlo, but it is easy to lose. pero es muy fácil dejarlo ir. If you've had teenagers, Si has tenido adolescentes, you understand that. entiendes muy bien. I'm just picking on my kids. Nomás estoy hablando de mis hijos. But here's the thing, my friends. Pero esta es la cosa, mis amigos. We should never do anything to hurt the trust of our neighbors. No debemos de hacer cualquier cosa para lastimar la confianza de nuestros vecinos. They have comfort in this trust. Porque ellos tienen esa confianza. They depend on us to protect them. Dependen de nosotros para que los protejamos. And we depend on them to protect us. Y dependemos en ellos para que nos protejan a nosotros. So who is our neighbor? So, ¿quién son nuestros vecinos? Our neighbor are those that are family members. Nuestros vecinos son aquellos que son nuestros familiares. There are our fellows, our friends, our spouses, those around us, our associates. Los que están alrededor de nosotros, nuestros esposos, esposas, asociados. Your neighbors are those that you have contact with every day. Sus vecinos son aquellos que tienes contacto todos los días. Every tribe, every race, every ethnicity, every person. Todo tribu, toda raza, toda gente. They're all our neighbors. Son todos nuestros vecinos. And we should do everything we can to gain trust with them. Y debemos de hacer lo mejor para obtener esa confianza con ellos. Romans 12:18 says, if possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos los hombres. Notice who it depends on. Anoten lo que dice, en quién depende. It depends on you, Depende en ti, not them. no en ellos, Even if they're a jerk. aunque sean malos. Have you ever met a jerk? ¿Has conocido a un maloso? They're probably in your life now. A lo mejor están dentro de tu vida ahorita, Isn't it awesome? que no es verdad. But it doesn't matter who they are. Pero no importa quién son, It matters who we are importa quién somos and who we nosotros serve. y a quién le servimos. Regardless of how you've been treated, No importa cómo te han tratado, we're to live at peace tenemos que vivir en paz and sustain the trust of y others. sostener la paz de los demás. You don't know what others have gone through. Tú no sabes lo que los demás han You don't know pasado. why they're mean. Tú no sabes por qué son malos. You don't know what they've experienced in life. Tú no sabes qué han experimentado en su vida. But God tells us in Romans it's not about them. Pero ahí en Romanos Dios nos dice que no se trata de ellos, It's about you. es nosotros. And it says, do all that you can to live peaceably. Y dice, si es posible, haz todo lo que puedas hacer. Not everybody's going to like the things you like. No todo les va a gustar lo que te gusta a ti. Not everyone loves Clemson football, No a todos les gusta el fútbol, even though they're the greatest college team in America. aunque son los mejores equipos que hay en América. Se llama Clemson. I had to throw that in. But you still... I don't even know what he said, but it was funny. No, I had to explain who you were talking Oh, about. okay. The point is, El punto es, some people like it this way. unas personas les gustan así, ¿no? Some people like it that way. Otras les gusta de otra manera. But it's our job Pero es nuestro trabajo to live at peace vivir en paz and to sustain trust y sostener esa paz, no matter what. no importa qué. We are a conservative Southern Baptist church, Somos conservativos, bautistas del sur, but we are Christians first. pero somos cristianos primero. Our loyalty is to Jesus, Todo se va al camino a Cristo, not a denomination. no de dominación.
Christ died for the church, Cristo murió por la iglesia, not denominations. no la dominación. Christ died for souls, Cristo murió por las not almas, opinions. no opiniones. We're to live in a way Debemos de vivir en that una gains the manera trust of all que ganamos la confianza de los demás by loving all, por medio de amarlos, even if they're different. aunque sean diferentes. That does not mean we accept sin. Eso no quiere decir que vamos a aceptar el pecado. It does not mean we contradict God's word. No quiere decir que vamos a contradecir la palabra de Dios. But how are others going to know God's word? Pero ¿cómo se van a dar cuenta los demás de la palabra de Dios? If we use it as a hammer Si la usamos como un martillo instead of a letter of love. en lugar que una carta de amor. So we must live in harmony. Tenemos que vivir en armonía. It tells us to seek harmony. Y nos dice que debemos de buscar la armonía. It says, do not contend with a man for no reason when he has done you no harm. Dice, no pleitees con algunos sin razón. One of the greatest words of wisdom that is taught here is to need to live in harmony with others. Una verdad muy grande aquí que es enseñada es que tenemos que vivir en armonía. That word contend means to grapple with or wrangle. That is to hold a controversy, to complain, debate, or rebuke. Esa palabra pleito quiere decir exactamente lo que quiere decir pleito, contiendas. Have you ever met people that complain about everything? ¿Has conocido a gente que le gusta quejarse de todo? They walk around like this. Caminan así, ¿no? I can't imitate that. Those people can be hard, Esas personas pueden ser difíciles, but we're not to fight. pero no debemos de ser. God's called us to lead. Dios nos ha llamado para guiar. There are people that will live in contradiction to what we believe. Hay personas que contradicen en la manera que ellos caminan, But fighting against them is not going to get them to the Lord. pero peleando contra ellos no los va a traer, no los va a arrimar al Señor. But living for the Lord will get them to the Lord. Pero viviendo en el Señor en el amor de Dios los va a guiar tal vez a los caminos de Dios. I did not know the spiritual condition of that young couple. Yo no sabía la condición espiritual de esa pareja. I didn't know if they were atheists. Yo no sabía si eran ateos. I didn't know what denomination they Yo were. no sabía qué dominación eran. I didn't even know if they hated the church. Yo ni sabía si odiaban la iglesia. I simply saw a desperate husband Yo más miraba un esposo que And a- estaba desesperado and a desperate father, y un padre desesperado. a hurting mother, Una madre que estaba doliendo and a hungry child. y un niño que tenía hambre. I simply saw a need, Yo miré una necesidad and I wanted that need to be met. y pude proveer esa necesidad. If we draw lines at denominations, Si ponemos una línea en las dominaciones, if we draw lines at spiritual boundaries, si ponemos líneas en cosas espirituales and that inhibits us from loving others, y eso nos impide amar a los demás, then we cannot live in harmony. entonces no podemos vivir en They'll armonía. never gain trust, Nunca vamos a obtener esa confianza and we'll never pay the debt that's due y from the cross. no vamos a poder pagar esa deuda que debemos. I understand that there are many different lifestyles, Entiendo que hay muchos diferentes estilos de vida, but how can we pero ¿cómo podemos lead them to the one guiarlos a aquel that will set them free que los puede setear libre if we don't love them first? si no los amamos primero? We've looked at promises and blessings. Hemos visto las promesas y las bendiciones. We can't gain those from God No las podemos obtener de parte de Dios if we hold others si guardamos a los demás to a higher standard than we hold ourselves. a un nivel más alto que lo guardamos a nosotros mismos. Christ said, get them to the cross. Cristo dijo, guíalos a la cruz. The Holy Spirit will take care of the El rest. Espíritu Santo se encarga de lo demás. I realize this can be hard, Yo entiendo que esto puede ser difícil, but in a day that we live, pero en el día que vivemos, let them see our love. que ellos vean nuestro amor, Let them see that we accept the soul, que ellos vean que aceptamos esa alma, not the sin, no el pecado, but we do accept pero sí aceptamos, that God can save us all. porque Dios puede setear libre a todos. This is how we are caring and supportive of others. Esta es la manera que nos importan los demás.
I realize this can make a thin line. Entiendo que esta puede dibujar una línea muy delgada, But God will guide us. pero el Señor nos va a guiar. So yes, we must stand true on this word. So, tenemos que estar parados en esta verdad. We know what it says. Sabemos lo que dice. We can't change what it demands of us. Podemos cambiar lo que demanda de nosotros, But never forget the greatest command pero nunca is to love our neighbor. olvidarnos de la gran promesa es amar a nuestro prójimo. What would have happened ¿Qué va a pasar o qué pasaría if the Jewish disciples si los judíos, los discípulos judíos, said the Gentiles were not deserving? decían que los gentiles no eran dignos? We would burn in hell today. Estuviéramos en el infierno tal vez ahorita mismo, Christ died for all, pero Cristo murió por todos that we could live in harmony, para que podamos vivir en armonía, but share the truth. pero compartir la verdad. Now, not everybody's going to like the truth, No a todos les va a gustar la verdad, but it's still the truth. pero es la verdad de todos modos. Some are going to get upset with us. Algunos se van a enojar con nosotros, Some will get mad at us, unos se van a enojar grandemente con nosotros, but that's not for us to judge. pero no es para nosotros para juzgarlos. We walk faithfully in God's word. Tenemos que caminar fielmente en la palabra de Dios. And this is how we grow the church. Y esta es la manera que crecemos la iglesia. And this is how we grow on the blessings and the promises of the Lord. Y esto es como crecemos las bendiciones y las promesas de Dios. I hope Yo deseo that the world sees God's love in you. que el mundo vea el amor de Cristo en ustedes. This was hard for me to learn over the years. Esto fue muy difícil para mí entenderlo en los años pasados. I was raised in a part of the United States that was distinctly different. Yo fui criado en una parte de los Estados Unidos donde fue poco diferente. People had their associations and the places they stayed. La gente tenía sus asociaciones, sus grupos donde ellos se juntaban. Seldom did they meet. Y unas pocas veces se juntaban. But I knew God called me into the ministry. Pero yo supe que Dios me llamó al ministerio. I had conflict within what God said Tenía conflicto dentro de mí por lo que había dicho Dios and what I was taught. y lo que me habían enseñado. But then I went outside the United States. Y luego me fui fuera de los Estados Unidos. I traveled the world. Viajé al mundo. I worshiped with all people. Adoré con toda gente And I began to understand y empecé a entender that God can use anybody, que Dios puede usar cualquier persona, any nation, cualquier nación, any person, cualquier persona, any heart, cualquier corazón and any soul y cualquier alma, if we'll just love. si lo más amamos. We must be caring and supportive of others. Tenemos que soportar y importarnos los demás. To those to whom it is due and those who it is not. Para los que quien es dado y a los que no es, Love ama. changes lives. El amor cambia vidas.